Participantes que están presentes en esta tarde, sean bienvenidos. Como miembro del Grupo de Trabajo de Educación Inicial de octavo ciclo de la Universidad Estatal de Bolívar, quiero agradecerles y darles la bienvenida a esta mesa redonda en donde se expondrá un tema que es muy relevante en la educación inicial. En esta oportunidad discutiremos sobre la importancia de la planificación docente. A continuación, les presentaré a 5 ponentes quienes tienen diferentes puntos de vista sobre el tema y aportes en la creación de planificaciones en educación inicial. Estudiantes de la carrera de educación inicial, primer ponente, Lisbeth Isa. Segundo ponente, Cristina Tenenuela. Tercer ponente, Vilma Yanchaliquín. Cuarto ponente, Elvia Corregidor. Quinto ponente, Marisol Yumiguano. Les recuerdo a los participantes que tienen 3 minutos para terminar con su ponencia. A continuación, el estudiante de la carrera de educación inicial, Lisbeth Isa. Buenas tardes con todos los participantes. Es un honor para mí participar de esta ponencia, ya que es un tema muy relevante, el tema de la planificación de la docente. Nosotros conocemos que planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque es de esta que depende nuestro éxito como docente. Además de nos permite conjugar la teoría práctica con la pedagógica. La planificación es la guía, una herramienta que orienta al educador para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe alcanzar con una mayor precisión los conceptos de lo que se está planeando. Muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta de por qué es importante planificar. Pues la importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implicará tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. La planificación del docente constituye un espacio donde se organiza, articula y sistematizan las metodologías pedagógicas del docente y las condiciones particulares que hay en el currículo. La importancia de la planificación docente es la parte de la creación, ya que su experiencia día a día en la aula se va haciendo cada día más notoria y más excelente. La docente debe entender que planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños aprendan. Gracias. Como segundo ponente tenemos a la estudiante de la carrera de educación inicial, Buenas tardes con todos, compañeras. A continuación, igual les voy a dar a conocer la importancia de la planificación docente. Es importante la planificación educativa para los docentes porque permite establecer objetivos para poder alcanzar cada una de las actividades propuestas dentro del salón de clase. Además, esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. De ahí parte la importancia de la determinación de los contenidos conceptuales, procedimentales y de aptitudes de las que se van a abordar. En la cantidad y en lo que tratamos de profundizar. De igual manera, es importante conocer y saber la finalidad de lo que vamos a estar haciendo, ya que los estudiantes resultan fundamentalmente conocer algún tipo de motivación o estímulo frente a un nuevo aprendizaje que le vamos a brindar. Finalmente, también debemos tener en cuenta cuál es la forma más adecuada para trabajar con los estudiantes, pensando en las actividades que se pueden convertir en un conocimiento, en algo más cercano para el grupo o cada persona. Dentro del determinado contexto, vamos a desarrollar diferentes actividades, ya sean grupales, individuales, para cada uno, que tengan una mejor enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clase y sea algo beneficioso para su diario vivir.
Gracias por su participación, señorita Cristina Tenenuelo. A continuación tenemos a la señorita de la carrera de Educación Inicial, Vilma Yancheliquín. Buenas tardes con todos. Aquí yo les voy a hablar acerca de la importancia de la planificación del docente. Esto es muy importante tener en conocimiento que la planificación es un instrumento que permite al docente guiar un proceso para elaborar actividades y evaluar todos los contenidos, que permite alcanzar objetivos que se ha propuesto. Además, el docente que planifica debe saber determinar actividades para los estudiantes tomando en cuenta estrategias didácticas. Por ende, es importante que enseñe contenidos teóricos, prácticos, ya que es una manera detallada, activa, que permite al docente trabajar de una forma más eficiente y organizada en el aula. También las actividades que se va a enseñar se deben estar bien planificadas y organizadas. Incluso el docente deberá tener una gran capacidad para descubrir las distintas habilidades escondidas que tiene el alumno en la aula de clase. Bueno, para la elaboración de la planificación se le debe elaborar de acuerdo a las condiciones y capacidades de los estudiantes. Además, debe ser práctica, es decir, que los estudiantes deben ser los que cumplan satisfactoriamente con las actividades planificadas, y su planificación debe estar sujeta a métodos y técnicas e instrumentos que facilite el entendimiento del contenido. Gracias. Gracias por su ponencia, señorita Vilma Yancheliquín. Como cuarto ponente tenemos a la señorita de la carrera de Educación Inicial, Elvia Corregidor. Buenas tardes con todos los participantes. Hoy les voy a dar a conocer la importancia que tiene la planificación docente. La planificación se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación, permitiendo así definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se puede emplear dentro de la misma. Es importante señalar que la planificación constituye una herramienta necesaria en el accionar docente, dado que permite establecer lo que son los objetivos que se desea alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula por el docente. El resultado final lo constituye el desarrollo integral y es una eficiente difusión del aprendizaje por parte de nuestros docentes, lo que le permitirá enfrentarse a los retos que el mundo actual requiere. Toda situación de enseñanza lo condiciona a través de la inmediatez, por lo que la planificación permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, llevando a la rigurosidad y a la coherencia de la tarea pedagógica. Para finalizar, se puede decir que la planificación es una anticipación realizada por un docente mediante el cual se transforma en un beneficio comunicable, analizable, modificable y organizado a través de lo que son métodos, técnicas, conocimientos, habilidades y hábitos que queremos transmitir de una generación a otra, buscando que sean aprendidos y también puestos en práctica. Gracias. Gracias por su ponencia, señorita Elvia Corregidor. Y como por último punto tenemos a la señorita estudiante de la carrera de Educación Inicial, Marisol Yomiguán. Buenas tardes, compañeros que están aquí presentes. Voy a dar la importancia de la planificación hacia el docente. Es importante donde en sí nos permite adjuntar los contenidos teóricos y prácticos, donde hace el uso de los contenidos de la forma que más le convenga, ya que de esta manera la planificación apropiada implica que el docente pueda recurrir a distintas herramientas metodológicas para que tanto los contenidos como lo práctico llegue hacia los alumnos de la mejor manera posible. Como en sí, en la parte final es donde que esto permite
secuenciar los contenidos haciendo coherente y funcional a lo que influye a la capacidad de los alumnos para apropiar y asimilar las lecciones de manera global y personal. Gracias. Muchas gracias, señorita Marisol Yumiwano, por su ponencia. Bueno, en este tiempo se abre un espacio para que los espectadores puedan realizar preguntas a los ponentes. Por medio del chat, pueden realizar las siguientes preguntas que tengan a los ponentes. Esperemos unos segundos a ver si hay preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Cristina Barragán, disculpen. A ver, dice, la pregunta va dirigida para la ponente Lisbeth Isa. ¿Qué interrogantes deben planear la docente antes de concretar su planificación? Ya, bueno, para responder a la pregunta, los docentes planear ciertas interrogantes para que su planificación sea exacta o para que mejore la planificación. Lo primero que ella se debe preguntar es qué está pasando, qué se quiere hacer, cómo se va a hacer, con quiénes se va a hacer y a quiénes va dirigido, cómo se va a hacer, cuánto tiempo se requiere para hacerlo, dónde lo realizará y cómo se evaluará. Todas estas preguntas se debe realizar la docente para empezar a hacer una planificación. Ya que empezamos a buscar una destreza en el currículo, buscamos lograr el objetivo, determinamos el tiempo, el espacio, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a trabajar. Por ello es importante que la docente siempre planifique las actividades que va a hacer día a día en el aula con los niños, porque esto nos ayudará a no perdernos y a no salirnos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a llamar siempre la atención de los niños y niñas. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta tenemos para la ponente Cristina Tenenuela. ¿Para quién es importante la planificación educativa y por qué? Bueno, pues respondiendo a la pregunta, lo importante, o sea, ¿para quién es importante? Son para los docentes. ¿Por qué? Porque ellos siempre se plantean objetivos para desarrollar varias actividades dentro del salón de clase. Y si no fuera así, ellos llegarían a dar una clase así muy rápida que no les importara la enseñanza de los niños. Entonces es muy importante la planificación dentro de una institución y los docentes apliquen para poder ir generando así una enseñanza de calidad dentro de dicha institución y el niño tenga mejor desempeño ya luego de su vida y pueda ir desarrollando así sus actividades en la vida cotidiana. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta tenemos para la señorita Vilma. ¿Por qué es necesario que el docente planifique una clase? Bueno, es importante que planifique un docente la clase para que tenga sus actividades bien organizadas, haciendo de ello una clase más significativa, ya que esto le permite desenvolver más fácilmente los contenidos que se requiere enseñar al estudiante durante la clase. Gracias. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta para la ponente Marisol Yumiwano. ¿Cómo usted planificaría la planificación dentro de un salón de clases? Respondiendo a la pregunta, es donde en sí como docentes debemos ir cumpliendo con los contenidos del tema que se vaya a trabajar dentro del salón de clases para que así se vaya desarrollando adecuadamente las herramientas y metodológicas que se va a aplicar
el momento que vamos a desarrollar el tema para que en sí no se vaya dejando a un lado los contenidos que se debe cumplir con la planificación y así puedan llegar hacia los alumnos y tengan una buena enseñanza y aprendizaje. Gracias. Muy amable por su respuesta, señorita Marisol Yomiguano. Como por último tenemos la siguiente pregunta que es de Karen Justillo para la ponente Elvia Corregidor. ¿Por qué es importante planificar? Bueno, respondiendo a la pregunta, la importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente las actividades y su relación con los objetivos que se desean lograr. De esta manera se puede establecer una guía que permita orientar lo que es al docente y brinde una sensación de seguridad a los estudiantes, mejorando lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Muy agradecida por su participación. El tema que se ha tratado en esta tarde es un pilar fundamental en la educación inicial, ya que es importante la planificación de la docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La planificación del docente constituye un espacio donde se organizan, articulan y sistematizan las metodologías pedagógicas. Esto implica tomar decisiones previas a las prácticas sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr la mejor manera. Para la elaboración de la planificación se debe elaborar de acuerdo a las condiciones y capacidades de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes deben ser los que cumplan satisfactoriamente con las actividades planificadas. El planificar es una anticipación mental realizada por un docente mediante el cual se transforma en un beneficio comunicable. Sin embargo, la docente debe entender que planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños aprendan. Con esto damos por finalizado la mesa redonda, dando un fraterno agradecimiento a los ponentes y espectadores.